se ha mantenido al margen de muchísimos eventos y de muchísimas situaciones como la guerra en Ucrania y demás. Hay otros donde ha cometido unas pifias terribles, ¿no? Simple y sencillamente hace unos días recordemos un video de Donald Trump donde según hacía referencia a Marcelo Ebrard cuando realmente se estaba refiriendo a su contrincante Joe Biden. Fue criticado tanto allá en la residencia de Palacio Nacional como por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después se dieron cuenta que el video era fake, que era falso, y tuvieron que recular y ofrecer una disculpa. Me parece que ese es la síntesis, ese es el resumen de lo que ha pasado con la política exterior mexicana. Lo que estamos viendo hoy en día, un golpeteo intenso, un golpeteo ya no a nivel diplomático. Hoy sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir, el problema no es ni con los gobiernos de Canadá ni con Estados Unidos, es con sus embajadas y con sus embajadores, señalando claramente con el dedo a los culpables y a la gente que digámoslo en términos coloquiales, Noel, lo ha hecho enojar. El problema aquí es que no se le olvida a Andrés Manuel López Obrador que en el 2026 se va a revisar el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Y ojo, porque esto le va a dejar a la nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum, le va a dejar una bomba en la mano que no va a tardar en estallarle al nuevo gobierno, o más bien el gobierno va a tener que dedicarse el primer año de administración, ¿no es? A hacer una tipo de operación cicatriz para que todo esto no afecte, y todo a raíz, no hemos mencionado el motivo, a raíz de la crítica de Ken Salazar a la reforma judicial encabezada por el presidente López Obrador. Lo que dijo básicamente Ken Salazar es que es un atentado contra la democracia y que pone en peligro obviamente todo el aparato democrático del país, ¿no es? Así es, estimado Ulises, pues vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando este tema polémico internacional, pues entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que pues el presidente diera a conocer que hay una pausa con sus embajadas. Pues bueno, si estamos hablando de sus embajadas, pues estamos prácticamente hablando de los países, pero bueno, el señor presidente dice que solamente la pausa la hace con las embajadas. Estimado Ulises, buenas tardes y muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Noel. Nos escuchamos en la siguiente colaboración. Hasta pronto. Hasta pronto, estimado Ulises, y muchas gracias por tu participación aquí en La Neta Noticias. Y mire, también le informo que durante la plenaria de senadores del partido Morena, los legisladores eligieron a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva, así como a Adán Augusto como coordinador, y presentaron a dos perredistas que se integran a este grupo parlamentario. Los legisladores de Morena llevan a cabo su reunión parlamentaria para acordar los temas que habrán de ser prioritarios en la próxima legislatura. Y también el grupo parlamentario de Morena eligió a Ifigenia Martínez como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y quien entregará a Claudia Sheinbaum la banda presidencial el próximo 1 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la inauguración del primer encuentro continental de comunicadores independientes, es decir, los youtubers y tuiteros afines a su movimiento, se realizará este próximo viernes en su conferencia mañanera. El presidente expuso que el fin es promover una red de medios que generen un contrapeso a la prensa convencional. En tanto, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, criticó que los experiodistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, senadores electos por la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, recibieron más votos del blanquiazul que el Sol Azteca. Marco Cortés acudió este miércoles al Senado a credencializarse como legislador electo y fue cuestionado sobre su opinión respecto a que Araceli Saucedo y José Sabino se sumaron hoy a la bancada de Morena. El Banco de México recortó de 2.4 a 1.5% el pronóstico de crecimiento para la economía nacional en este 2024. En el Día Nacional de las Personas Mayores, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recordó que en la vejez, las y los adultos mayores pueden experimentar cambios emocionales que pueden afectar su estado físico, mental y social,
tales como ansiedad, tristeza, abandono, pérdidas, depresión, entre otros. En México, el 36.3% de las personas mayores se identificó con depresión, con el 43.7%. Se estimó triste el 36.6% y se sintió solo o sola, así lo dice las encuestas. Y la violencia no cesa en el Estado de México. Vamos con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y ayer fue gran movilización de los cuerpos de emergencia, precisamente en lo que es la carretera federal México-Pachuca, casi en tronca de límites con Catepec prácticamente, y así el problema de emergencia dentro de las instalaciones terminal Mexibus, Ojo de Agua, de la línea 1, en donde llegó un grupo de choque, vandalizaron unidades, hubo disparos y en sí inclusive algunos pasajeros afectados. Esto originó gran movilización después y el repudio de la inseguridad por parte de los choferes de una ruta de allí, de esa localidad, que es la Cometa de Oro, y tenemos ya reacciones sobre estos acontecimientos por parte de Carlos Orozco Valero, quien es regidor electo del municipio de Tecámac, y nos menciona lo siguiente. Estimados vecinos y vecinas de Tecámac, hoy quiero dirigirme a ustedes para expresar mi profunda preocupación por los recientes hechos de violencia que han sacudido nuestras comunidades. Durante los últimos días hemos visto cómo grupos vinculados a sindicatos como la USON y el Sindicato Libertad han protagonizado enfrentamientos armados, sembrando el miedo en nuestras calles y poniendo en riesgo la vida de nuestros seres queridos. Este nivel de violencia es inaceptable y nos obliga a reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades. No podemos permitir que intereses oscuros y ajenos a nuestro bienestar sigan imponiendo su ley. Es momento de exigir a nuestras autoridades una acción inmediata y firme para frenar esta ola de inseguridad que amenaza nuestra paz. Como ciudadanos, debemos unirnos y alzar la voz. No podemos seguir siendo espectadores pasivos mientras nuestras calles se convierten en campos de batalla. Exijamos a las autoridades estatales y federales que cumplan con su deber de protegernos, de garantizar la seguridad y grupos operar sin consecuencias. Hago un llamado a todos ustedes a mantenerse informados, a participar activamente en las acciones comunitarias y a exigir justicia, solo a través de la unidad y la participación. Donde está una de las obras insignias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Zelaifa, pues están estos acontecimientos y a unos pasos de un cuartel de la Policía Estatal. Esto es informe. Muy buenas tardes. Es complicada la situación violenta allá en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Las autoridades, es el llamado a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia. Y nos vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que Carlos Mendoza, un joven de 20 años originario de Guanajuato, se ha convertido en el primer mexicano en morir en la guerra de Ucrania. Mendoza, quien en julio pasado logró unirse a la Legión Internacional del Ejército Ucraniano, falleció tras ser alcanzado por el fuego de artillería rusa. Su muerte fue confirmada por el canal de Telegram Track Nazi Merc, vinculado presuntamente a la inteligencia militar rusa. Un canal ruso afirmó que Mendoza se presentaba como un asesino experimentado y aseguró, citando fuentes no verificadas, que había servido al menos un año en la Guardia Nacional de México. También dijo que la familia de Mendoza pudo haber apoyado su decisión de ir a Ucrania, al señalar que su madre o su hermana puso un me gusta en las redes sociales de Mendoza. Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Carlos Mendoza. Sígueme en redes sociales @VinesEnrique y nos escuchamos en breve. Bien, mire, esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio de La Neta Noticias Antonio Carbia Gutiérrez. Él es ex candidato por la alcaldía Miguel Hidalgo y consejero nacional de Movimiento
ciudadano. Estimado Antonio, bienvenido y buenas tardes. Gracias, Noel. Un gusto estar de nuevo por acá contigo y tu auditorio. Oye, pues muchas gracias. Oye, pues platícanos, ¿cómo ven en Movimiento Ciudadano este panorama de la reforma al Poder Judicial de la Federación? Pues con preocupación, Noel, porque la realidad es que no es una mal llamada reforma judicial. Lo que es un acto de venganza, es un intento de cooptación del Poder Judicial, de juzgadores que tienen mérito en la carrera judicial, que se han formado para impartir justicia y que tenemos que tenerlo claro. La legitimidad democrática de los jueces no radica en que le caigas bien al pueblo, radica en tus sentencias y en la solidez argumentativa que tengan las mismas frente a la Constitución y frente a las leyes, que cabe decirlo, el poder legislativo es el encargado de hacer, ¿no? El poder, constituyente. En ese sentido, por supuesto que reconocemos que el Poder Judicial tiene graves defectos, errores y retos por delante. No solo el federal, sino tenemos que enfocarnos, algo que esta reforma deja de lado, en los locales. El 90% de la justicia de este país se imparte en los tribunales locales. Solo el 10% está a nivel federal. Claro que hay nepotismo, claro que hay privilegios, claro que hay corrupción, claro que hay falta de acceso a la justicia, pero nada de lo que se está proponiendo en esta mal llamada reforma judicial se dirige o va a resolver estos temas. Entrémosle de manera seria, sin prisas. ¿Por qué aprobarlo todo el primer día o la primera semana? Porque esto no se trata de culto a la personalidad, de decir un regalo al presidente, no. Esto tiene que ser un regalo al pueblo y a las cientos de miles de víctimas que hay en este país, en temas familiares, en temas penales, en temas de derecho mercantil, de los que han querido poner algún negocio. A ellos debemos darles el mejor sistema de justicia que este país se merece y que se puede, pero no así, bajo ningún motivo, de esta manera, y desde ahorita lo adelanto. Si se sigue impulsando en estos términos, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República va a votar decididamente en contra. Pues digamos que coincidimos con muchos en el sentido de que sí se necesita una reforma al Poder Judicial, pero no como lo plantea Morena, de que se vayan al voto popular. No, sin duda, a ver, y no solo esto tiene implicaciones muy graves en lo general y también particulares. Por ejemplo, esto va a implicar miles de millones de pesos en indemnizaciones de jueces que hoy están. La profesionalización está en riesgo. Por supuesto que existe el riesgo de que el Poder Judicial sea cooptado por intereses que respondan a políticos y al crimen organizado. Y bajo ninguna manera, Noel, esto responde a la protección de los derechos de la persona y ni a la independencia judicial, que es lo que se busca. Esto no resuelve la independencia judicial. No solo eso, no nos están hablando, por ejemplo, de la legislación secundaria, cómo se van a organizar debidamente las elecciones. Esto no resuelve el tema que te platicaba de la legitimidad democrática. Entrémosle de manera seria, vámonos al fondo, sigamos mejorando la carrera judicial, que sea por mérito, que sean con estándares internacionales, con controles de supervisión, claro. Hay nepotismo, ataquémoslo de manera seria. Pues no se supone que la ley Saldívar, la reforma de Saldívar hace un par de años lo había resuelto. No, pues ahora resulta que no y que hay que entrarle de nuevo a todo. Por favor, nos merecemos mucho más. La nueva presidenta tiene un gran camino por delante. De repente yo ahora sí que no me atrevo a pensar, pero parece que le están dinamitando el camino a Claudia Sheinbaum. Con esto, con las decisiones energéticas, económicas, tantas cosas, con lo que pudiera ser, Noel, la transición democrática de poder más tersa en la historia moderna de México. Pues sí, la verdad es que se ve muy complicado, y la verdad es que sí, efectivamente, yo creo que coincidimos algunos medios de comunicación en el sentido de que elegir por voto popular a ministros y a jueces que tienen experiencia 5 años, yo creo que no es lo correcto. No. Se necesita ser personas experimentadas y conocedoras al derecho y al revés de nuestras leyes, ¿no? Claro, oye, el derecho es una ciencia social, no es un tema de improvisados, es un tema de la impartición de justicia, es un tema de respeto elemental a los que se merecen
esa justicia. Y esto no lo garantiza. Así que Movimiento Ciudadano estará ahí planteando argumentos, como lo hemos hecho los últimos años, planteando alternativas que sí resuelvan este tema, y esperamos que exista la madurez y la vocación democrática de Morena y de aliados de escuchar. Necesitamos escucharnos, Noel. No es un momento de cerrazón, ni de encono, ni decir, más de 35 millones de personas votaron por mí. Qué bueno que tienes esa legitimidad democrática. Ahora llévala a trabajar por el bien de México. Y esta no es la salida. Así es, mi estimado Antonio Carve. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado y platicado con nuestros amigos radioescuchas sobre este tema tan politizado a nivel nacional e internacional. Te dejamos el micrófono abierto por otra ocasión. Siempre que podamos platicar siempre sobre este y un gusto otros estar temas por que acá. traen ustedes ahí. No, pues el tema de la sobre representación y otro legislativa, tema también complicado, es un ¿no? tema importantísimo, pero gracias, y aquí estaremos siempre y con Movimiento Ciudadano de la mano de la gente. Gracias, estimado Antonio Carvia. Pues amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Gracias, Noel. La Neta Noticias con Amigas y amigos, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. una producción de Grupo Acústica.